Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hola, Nero. Me llamo Héctor y trabajaba en el turno nocturno de una bodega en las afueras de Ciudad Juárez, un lugar donde casi nadie quería quedarse después de que caía la noche. El trabajo era sencillo en apariencia: descargar camiones, registrar mercancía y mantener todo en orden hasta el amanecer. Pero desde el inicio había algo raro en el ambiente, como si el aire estuviera más pesado de lo normal. Nadie hablaba mucho, y los que llevaban más tiempo evitaban responder preguntas. Yo pensé que solo era el tipo de ambiente duro que se forma en trabajos mal pagados y horarios desgastantes. Las primeras semanas pasaron sin nada fuera de lo común, salvo el silencio constante que parecía envolver el lugar. A veces, el sonido de las láminas vibrando con el viento me hacía brincar, pero nada más. Sin embargo, comencé a notar que algunos camiones llegaban en horarios extraños, casi siempre después de las 3 de la mañana, cuando el resto del movimiento se detenía. No estaban registrados en las listas del turno y, aún así, se nos ordenaba descargarlos sin hacer preguntas. Nadie firmaba la entrada de esos vehículos, lo cual me parecía raro, pero preferí no meterme en problemas. Mis compañeros actuaban como si eso fuera completamente normal, aunque evitaban mirarse entre ellos cuando esos camiones aparecían. Había uno, el más viejo del turno, que siempre se alejaba cuando comenzaban esas descargas, como si supiera algo que no quería presenciar otra vez. Intenté preguntarle en una ocasión, pero solo me dijo que hiciera mi trabajo y no volteara a ver lo que no me correspondía. Esa respuesta me dejó inquieto, pero también me hizo pensar que tal vez exageraba. En lugares como ese, muchas cosas se manejan sin registro y uno aprende a no cuestionar demasiado. Una noche en particular, mientras acomodábamos cajas cerca del fondo de la bodega, escuché cómo se abría una de las puertas traseras sin que nadie hubiera anunciado la llegada de un camión. No hubo luces ni motores, solo ese sonido metálico seco que rompió el silencio. Me acerqué por curiosidad, pero uno de los supervisores me detuvo con una mirada que no había visto antes en él. Era una mezcla de advertencia y miedo, algo que me hizo retroceder sin discutir. A partir de ese momento, empecé a sentir que había algo más en ese lugar, algo que no encajaba. El cansancio también comenzó a afectarme de formas extrañas. A pesar de dormir durante el día, despertaba con la sensación de no haber descansado nada, como si algo me drenara la energía. Mis manos amanecían con pequeñas marcas, como si hubiera estado cargando cosas pesadas sin recordar haberlo hecho. Al principio pensé que era estrés o simplemente el desgaste del trabajo, pero esa sensación empezó a repetirse con más frecuencia. Incluso llegué a notar que algunas herramientas cambiaban de lugar sin explicación, como si alguien más las usara durante la noche sin que yo lo viera. Lo que terminó de inquietarme ocurrió una madrugada cuando revisaba una lista de inventario y encontré anotaciones que no recordaba haber hecho. Mi letra estaba ahí, clara, pero no tenía memoria de haber escrito nada de eso. Eran registros de mercancía que no aparecía en ningún lado, como si hubiera sido descargada y luego desaparecida. Al levantar la vista, me di cuenta de que no era el único confundido, porque otros compañeros también revisaban papeles con la misma expresión. Fue en ese momento cuando entendí que algo dentro de esa bodega no estaba bien, aunque todavía no sabía hasta qué punto. A partir de esa noche, empecé a prestar más atención a todo lo que ocurría durante el turno, incluso a los detalles más pequeños que antes ignoraba. Noté que los relojes dentro de la bodega nunca marcaban exactamente la misma hora.
Algunos se atrasaban unos minutos y otros parecían adelantarse sin razón. Intenté sincronizar el mío con el celular, pero incluso así había momentos en los que sentía que el tiempo simplemente se saltaba fragmentos. Era una sensación difícil de explicar, como si de pronto ya no estuviera en el mismo punto donde recordaba haber estado segundos antes. No fui el único que comenzó a notar esas irregularidades. Uno de mis compañeros, un muchacho llamado Luis, me confesó en voz baja que había tenido momentos en los que no recordaba cómo había llegado de un punto a otro dentro de la bodega. Me dijo que un día estaba acomodando cajas cerca de la entrada y sin darse cuenta apareció en la zona de carga con las manos sucias y la espalda adolorida. Pensó que se había distraído, pero cuando vio la hora habían pasado más de 20 minutos de los que no tenía ningún recuerdo. Eso fue lo primero que me hizo pensar que no era solo imaginación mía. Conforme pasaban los días, esos lapsos comenzaron a afectarnos a varios. Algunos regresaban con raspones, otros con la ropa manchada de algo que no sabían identificar. Lo más inquietante era que nadie parecía notar cuando alguien desaparecía momentáneamente. Era como si simplemente dejáramos de existir por un rato y luego regresáramos sin que el resto lo percibiera como algo fuera de lo normal. Intenté llevar un registro mental de mis movimientos, pero incluso eso empezó a fallar. Había momentos en los que me encontraba en lugares donde no recordaba haber caminado. Una madrugada, después de escuchar nuevamente la llegada silenciosa de uno de esos camiones, decidí no apartarme. Me escondí detrás de unas tarimas para observar sin ser visto. Vi cómo se abrían las puertas traseras y cómo dos hombres, que no eran parte del turno, comenzaban a bajar lo que al principio pensé que eran bultos cubiertos con plástico. Pero la forma en que los cargaban, con cuidado y cierta rigidez, me hizo darme cuenta de que no eran objetos comunes. Sentí un nudo en el estómago, pero me obligué a quedarme quieto para entender qué estaba pasando. En ese momento, algo extraño ocurrió. Sentí un mareo repentino, como si el suelo se moviera debajo de mí, y mi visión se volvió borrosa. Intenté enfocarme, mantenerme consciente, pero todo se oscureció por unos segundos que no supe medir. Cuando recuperé la claridad, ya no estaba detrás de las tarimas. Me encontraba del otro lado de la bodega, cerca de la zona donde descargaban esos camiones. Mis manos estaban cubiertas de lodo húmedo y frío, y tenía un dolor intenso en los brazos, como si hubiera estado cargando algo muy pesado. Al voltear hacia el área de descarga, ya no había rastro del camión ni de los hombres. Todo estaba en silencio otra vez, como si nada hubiera pasado. Lo más inquietante fue darme cuenta de que en el suelo había marcas recientes, huellas que no estaban ahí antes, arrastrándose hacia una puerta que normalmente permanecía cerrada con candado. Miré mis manos otra vez, intentando entender cómo había llegado ahí, pero no había forma de explicarlo. Fue en ese instante cuando comprendí que esos lapsos no eran simples distracciones y que algo dentro de ese lugar nos estaba moviendo sin que pudiéramos evitarlo. Después de esa experiencia, el ambiente dentro de la bodega cambió por completo para mí. Ya no era solo incomodidad o sospecha, era miedo constante de perder el control en cualquier momento. Empecé a fijarme en mis compañeros con más detalle, buscando señales de que estuvieran pasando por lo mismo. No tardé en notar que varios evitaban mirarse directamente, como si temieran descubrir algo en los ojos del otro. Luis, por ejemplo, comenzó a usar guantes todo el turno, incluso cuando no era necesario, y cada vez hablaba menos, como si estuviera guardando algo que no sabía cómo explicar. Una noche, mientras acomodábamos mercancía cerca del área restringida, uno de los trabajadores más nuevos simplemente dejó de responder. Estaba a unos pasos de mí, cargando una caja, y de pronto se quedó completamente inmóvil. No se cayó ni hizo ruido, solo dejó de reaccionar. Intenté moverlo,
pero su cuerpo estaba rígido, con la mirada perdida en un punto fijo. Fueron apenas unos segundos, pero cuando volvió en sí, soltó la caja y retrocedió confundido, preguntando por qué estábamos en esa zona. Lo extraño fue que habían pasado varios minutos, aunque para él no había sido más que un parpadeo. Ese incidente nos dejó inquietos, pero también nos hizo comenzar a hablar entre nosotros, aunque fuera en voz baja y con desconfianza. Descubrimos que todos habíamos tenido experiencias similares, lapsos donde desaparecíamos sin darnos cuenta. Algunos mencionaron haber despertado en zonas cerradas, otros en pasillos que ni siquiera recordaban haber recorrido. Lo más perturbador era que varios coincidían en la sensación de estar siendo observados durante esos momentos, como si algo estuviera presente, guiando cada movimiento, mientras nosotros no éramos conscientes de nada. Decidimos vigilar la puerta que tenía las huellas marcadas en el suelo, la misma hacia la que parecían arrastrarse los rastros de lodo. Esperamos durante horas, intentando mantenernos alerta, luchando contra ese cansancio extraño que nos invadía. Fue cerca de las 4 de la mañana cuando escuchamos un ruido leve detrás de esa puerta, como si algo se moviera lentamente del otro lado. Luis se acercó primero, dudando, y colocó la mano sobre el metal frío. En ese instante volvió a ocurrir. Un silencio pesado nos envolvió, y sentí cómo mi mente se apagaba de golpe. Cuando recuperé la conciencia, estaba del otro lado de la puerta. No recordaba haberla abierto ni haber cruzado. El lugar era más pequeño de lo que imaginaba, con paredes de concreto húmedo y un olor penetrante a tierra mojada. Había cuerpos acomodados de manera irregular, algunos cubiertos, otros no completamente. Sentí náuseas inmediatas, pero lo peor fue notar que mis manos estaban otra vez llenas de lodo fresco. No era solo que los hubiéramos movido, era como si hubiéramos estado haciendo algo más, algo que no lograba comprender del todo. Al intentar salir, noté que no estaba solo. Mis compañeros también estaban ahí, con la misma expresión de desconcierto y horror. Nadie recordaba cómo habíamos entrado, pero todos coincidíamos en la misma sensación. No habíamos estado conscientes mientras eso ocurría. Fue entonces cuando uno de ellos señaló el suelo, donde las huellas de lodo comenzaban desde nuestros pies y se extendían hacia los cuerpos. No eran solo rastros, eran patrones repetidos, como si hubiéramos recorrido ese espacio muchas veces antes. En ese momento entendí que no era la primera vez que nos pasaba, solo la primera vez que lo recordábamos. Después de ese descubrimiento, el pánico se volvió imposible de controlar. Nadie quería quedarse un segundo más dentro de ese cuarto, pero salir tampoco era sencillo. La puerta, que siempre estaba cerrada con candado desde afuera, ahora estaba entreabierta, como si alguien nos hubiera permitido salir. Corrimos de regreso a la zona principal de la bodega sin decir una sola palabra, cada uno procesando lo que acabábamos de ver. Lo más perturbador era la certeza de que no era la primera vez que entrábamos ahí, sino solo la primera vez que conservábamos fragmentos de memoria. Intentamos abandonar el turno esa misma noche, pero el supervisor nos detuvo antes de que pudiéramos salir. No levantó la voz ni hizo amenazas, solo nos dijo que no era buena idea irnos así, que podíamos meternos en problemas. Su actitud era extrañamente tranquila, como si supiera exactamente lo que estábamos pensando. Fue entonces cuando noté algo en sus manos. Estaban manchadas con el mismo lodo oscuro que nosotros habíamos visto dentro del cuarto. En ese instante entendí que él también formaba parte de todo eso, aunque no sabía si estaba consciente o no. Decidimos quedarnos hasta el amanecer, pero no volvimos a separarnos ni un momento. Nos sentamos cerca de la salida, vigilándonos entre nosotros, tratando de mantenernos despiertos a toda costa. Aún así, el cansancio era abrumador, como si algo nos empujara a cerrar los ojos.
En varios momentos sentí que estaba a punto de perder la conciencia otra vez, pero lograba resistir moviéndome o hablando sin sentido. Nadie quería volver a despertar en ese cuarto. Cuando finalmente comenzó a aclarar, salimos sin pedir permiso, ignorando cualquier consecuencia que pudiera venir después. Los días siguientes fueron confusos. Dejé de ir al trabajo sin avisar, igual que varios de mis compañeros. Intenté convencerme de que todo había terminado, pero mi cuerpo decía otra cosa. Seguía despertando con las manos sucias, con restos de tierra bajo las uñas, incluso estando en mi propia casa. Llegué a grabarme mientras dormía para ver si hacía algo extraño, pero en los videos solo aparecía acostado, sin moverme. Eso fue lo que más me inquietó, porque significaba que esos lapsos no dependían del lugar, sino de algo que ya estaba conmigo. Con el tiempo, algunos de los que trabajaban conmigo comenzaron a desaparecer. No fue algo inmediato ni evidente, simplemente dejaron de contestar llamadas o de aparecer en sus casas. Nadie investigó demasiado, como si sus ausencias no llamaran la atención de nadie más. Intenté mantenerme en contacto con Luis, pero también dejó de responder. La última vez que lo vi, tenía las manos vendadas y evitaba mirarme, como si supiera algo que yo aún no terminaba de entender. Después de eso, nunca más supe de él. Al final, tomé la decisión de irme de Ciudad Juárez, pensando que la distancia podría romper lo que sea que nos estaba afectando. Han pasado meses desde entonces, y aunque ya no tengo esos lapsos tan marcados, hay algo que no desaparece. A veces, al despertar, siento el mismo olor a tierra húmeda y encuentro pequeñas manchas de lodo en el suelo, justo al lado de mi cama. Ya no intento explicarlo ni buscar respuestas, porque entendí que hay cosas que no dependen de un lugar específico. Lo que sea que empezó en esa bodega no se quedó ahí, y aprendí a vivir sabiendo que en cualquier momento podría volver a perderme sin darme cuenta. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Diego y nunca pensé que iba a contar algo así. Trabajo en una firma legal en Guadalajara, en el área de archivo, donde guardamos cajas con expedientes viejos que casi nadie revisa. Mi turno suele ser tranquilo, incluso aburrido, porque paso horas acomodando papeles y registrando movimientos en la computadora. El archivo está en un sótano amplio, frío y con un olor constante a humedad, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado ahí abajo. Casi siempre estoy solo, acompañado únicamente por el zumbido de los focos y el eco leve de mis propios pasos sobre el piso de concreto. Nunca me había molestado hasta esa noche. Entrar al archivo implica bajar por una escalera metálica que siempre cruje, sin importar qué tan despacio camine. Desde el primer día me dijeron que tuviera cuidado con las cajas más antiguas, porque algunas estaban deterioradas y podían deshacerse con facilidad. También me advirtieron que nunca dejara la puerta principal completamente cerrada mientras estuviera dentro, porque el sistema de bloqueo automático a veces fallaba. Yo tomé eso como una exageración típica de oficina, como esas historias que cuentan para asustar a los nuevos. Durante meses no pasó nada fuera de lo normal y poco a poco dejé de prestar atención a esas advertencias. La rutina era casi siempre igual: bajar, encender las luces, revisar solicitudes pendientes y buscar documentos específicos entre filas interminables de estantes metálicos. Cada pasillo estaba etiquetado con códigos que apenas tenían sentido para quienes no trabajaban ahí. El silencio era tan denso que cualquier pequeño ruido parecía más fuerte de lo normal. A veces escuchaba cómo se acomodaban solas algunas cajas, pero siempre asumía que era por el peso o la humedad. Nunca pensé que ese lugar pudiera esconder algo más allá de papeles olvidados y errores administrativos enterrados con el paso de los años. Había días en los que me quedaba hasta tarde, sobre todo cuando se acumulaba trabajo
o cuando algún abogado pedía algo urgente para la mañana siguiente. Esas noches eran las más pesadas, porque el edificio completo se quedaba vacío. Desde el sótano no se escuchaba nada del exterior, ni tráfico, ni voces, ni movimiento. Era como si el mundo de arriba dejara de existir. Aún así, yo prefería esos turnos porque nadie me molestaba y podía trabajar a mi ritmo. Nunca sentí miedo real, solo esa incomodidad ligera que uno ignora cuando necesita conservar el empleo. Recuerdo bien que ese día había llovido desde temprano. El aire estaba más frío de lo normal y el sótano olía más fuerte a humedad. Bajé cerca de las 8 de la noche con la intención de terminar un pendiente sencillo. Pensé que no tardaría más de 1 hora, quizá menos. Dejé mi celular en una repisa mientras organizaba unas carpetas y encendí todas las luces para evitar sombras innecesarias. Todo parecía completamente normal, incluso más silencioso que de costumbre. No había señales de que algo estuviera fuera de lugar, ni nada que me hiciera pensar que esa noche iba a salirse de control. Lo único raro, si es que puedo llamarlo así, fue una sensación leve de estar siendo observado mientras avanzaba entre los pasillos. No era algo claro ni constante, más bien una impresión pasajera que desaparecía cuando volteaba. Pensé que era por el cansancio o por estar tanto tiempo encerrado ahí abajo. Intenté ignorarlo y seguir trabajando, concentrándome en los expedientes que tenía que clasificar. Sin embargo, conforme pasaban los minutos, esa sensación regresaba cada vez con más fuerza, como si algo en ese lugar hubiera empezado a notarme por primera vez. Seguí trabajando tratando de no pensar en esa sensación, pero algo cambió cuando escuché claramente un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera rozado una caja de cartón. Me detuve en seco y volteé, esperando encontrar alguna carpeta caída o algo fuera de lugar, pero no había nada. El pasillo estaba igual que siempre, largo, estrecho y completamente vacío. Me quedé unos segundos observando, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. Justo cuando iba a retomar lo que hacía, escuché algo más. Un sonido leve que no supe identificar al principio, como un murmullo apenas perceptible entre los estantes. Al principio pensé que venía de arriba, quizá de algún guardia o del personal de limpieza, pero era imposible que se escuchara tan claro desde el sótano. Me acerqué lentamente al pasillo de donde parecía provenir el sonido, sintiendo cómo el silencio se volvía más pesado a cada paso. El murmullo continuaba, intermitente, como si alguien estuviera hablando en voz muy baja. Intenté distinguir palabras, pero no lograba entender nada con claridad. Me detuve a medio pasillo, conteniendo la respiración para escuchar mejor, cuando de pronto el sonido se detuvo por completo, dejándome en un silencio absoluto. Intenté reírme para quitarle importancia, incluso dije en voz alta que seguramente estaba escuchando cosas por el cansancio. Fue entonces cuando pasó algo que me dejó completamente helado. Apenas terminé de hablar, escuché la misma frase repetida, exactamente con mi tono, mi ritmo, mis pausas. No fue un eco normal, no sonó distorsionado ni lejano. Era mi voz, clara, replicando palabra por palabra lo que acababa de decir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y di un paso atrás, sin poder apartar la mirada del fondo oscuro del pasillo. Pensé que tal vez había algún sistema de ventilación o algo que provocara ese efecto, pero no tenía sentido. Nunca había pasado antes. Decidí salir de ahí de inmediato. Caminé rápido hacia la puerta del archivo, intentando no voltear, con la sensación de que algo me seguía desde los estantes. Al llegar, tomé la manija y traté de abrir, pero no se dio. Lo intenté de nuevo, con más fuerza, y nada. Fue en ese momento cuando recordé la advertencia sobre el sistema de bloqueo automático. Sentí cómo el pánico empezaba a subir mientras intentaba abrir una y otra vez sin éxito. Golpeé la puerta varias veces, llamando a alguien,
aunque sabía que a esas horas no habría nadie cerca. Saqué mi celular para pedir ayuda, pero no tenía señal en el sótano. Empecé a respirar más rápido, tratando de mantener la calma y pensar con claridad. Me dije que seguramente había una forma de abrir desde dentro, algún mecanismo de seguridad que no conocía. Mientras pensaba en eso, escuché de nuevo el murmullo. Esta vez era más claro, más cercano, y no venía de un solo lugar. Parecía moverse entre los pasillos, rodeándome lentamente. Entonces volvió a pasar. Sin decir nada, sin hacer ningún sonido, escuché mi propia voz otra vez. Pero ahora no repetía lo que acababa de decir. Estaba reproduciendo algo distinto, algo que había dicho horas antes, quizá días. Reconocí perfectamente una conversación que había tenido con un compañero sobre un caso aburrido. Cada palabra era idéntica, incluso el tono despreocupado que había usado en ese momento. Me quedé completamente paralizado, entendiendo que lo que fuera que estaba ahí, no solo me escuchaba en ese instante, sino que ya me había estado escuchando desde antes. Me quedé inmóvil varios segundos, tratando de entender lo que estaba escuchando, pero la lógica ya no me alcanzaba. La voz seguía moviéndose entre los pasillos, repitiendo fragmentos de conversaciones que yo mismo había tenido dentro del archivo en días anteriores. No eran frases al azar, eran recuerdos completos, dichos con la misma intención con la que los había pronunciado. Empecé a caminar lentamente, sin saber exactamente hacia dónde, solo queriendo alejarme de ese sonido. Pero cada paso que daba parecía acercarme más, como si el origen de la voz se desplazara al mismo ritmo que yo. Intenté cubrirme los oídos con las manos, pero no sirvió de nada. La voz no se escuchaba como un sonido externo normal. Era como si resonara dentro del espacio entero, filtrándose por todos lados. De pronto empezó a superponerse, repitiendo varias frases al mismo tiempo. Reconocí discusiones, bromas, incluso comentarios que apenas recordaba haber hecho. Era como si alguien hubiera grabado cada momento en ese lugar y ahora lo estuviera reproduciendo sin control. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de miedo y algo peor, una sensación de invasión que no sabía cómo explicar. Quise gritar para desahogarme, para romper ese ciclo, y lo hice. Apenas salió el sonido de mi garganta, la voz lo repitió al instante, perfectamente sincronizada, como si anticipara cada vibración. Eso fue lo que más me perturbó, porque ya no parecía un retraso ni una grabación. Era simultáneo. Probé decir otra cosa, cualquier cosa, pero sucedía lo mismo. No importaba lo que dijera, la voz lo decía conmigo, al mismo tiempo, con exactitud absoluta. Sentí que algo me estaba alcanzando, no físicamente, sino de una forma más profunda, como si estuviera copiando lo que yo era. Retrocedí hasta chocar con uno de los estantes, tirando varias cajas al suelo. El ruido retumbó fuerte, pero fue inmediatamente imitado por la voz, recreando incluso el sonido de los cartones golpeando el piso. Empecé a perder el control, respirando de forma irregular, tratando de pensar en una salida. Miré a mi alrededor, buscando algo útil, cualquier herramienta que pudiera ayudarme a abrir la puerta, o al menos hacer suficiente ruido para que alguien me escuchara arriba. Pero cada movimiento, cada respiración, cada pequeño gesto parecía ser registrado y duplicado en ese mismo instante. Entonces, la voz cambió. Dejó de repetir lo que hacía en ese momento y empezó a adelantarse. Escuché claramente mi propia voz diciendo una frase que yo aún no había pronunciado. Me quedé congelado y unos segundos después, sin querer, terminé diciendo exactamente lo mismo. Fue como si algo me hubiera empujado a repetirlo. Intenté resistirme la siguiente vez, pero pasó igual. La voz decía algo primero y yo terminaba repitiéndolo sin poder evitarlo. Ahí entendí que ya no se trataba solo de imitación. Algo estaba tomando control poco a poco, usando mi propia voz como guía. La desesperación me llevó a intentar lo único que se me ocurrió:
dejar de hablar por completo. Cerré la boca, apreté los dientes y me obligué a no emitir ningún sonido. Durante unos segundos funcionó. La voz también se quedó en silencio. Ese silencio fue peor que todo lo anterior, porque sentí que algo estaba esperando, atento, listo. El aire se volvió más pesado y el archivo, que antes solo era un lugar incómodo, se transformó en algo hostil. Fue entonces cuando escuché un susurro, no repetido, no imitado, sino completamente ajeno, que rompió todo lo que creía entender. Ese susurro no tenía mi tono ni mis palabras. Era algo distinto, bajo, casi arrastrado, como si apenas pudiera formarse. No entendí lo que decía al principio, pero su presencia bastó para hacerme sentir que ya no estaba solo con esa especie de eco. Algo más estaba ahí, algo que no necesitaba copiarme. El silencio que siguió fue insoportable. Intenté mantenerme quieto, sin hablar, sin hacer ruido, pero mi respiración me traicionaba. Entonces, muy lentamente, la voz volvió, pero esta vez no repitió nada pasado ni presente. Empezó a reconstruir frases que yo pensaba, antes siquiera de decirlas. Sentí un vacío en el estómago al darme cuenta de eso. Intenté pensar en algo completamente distinto, algo aleatorio, pero la voz lo decía en voz alta antes de que pudiera detenerlo. Era como si ya no necesitara escucharme, como si hubiera aprendido a anticiparme desde adentro. Me llevé las manos a la cabeza, presionando con fuerza, intentando bloquear cualquier pensamiento, pero era inútil. Cada idea se convertía en sonido afuera de mí. Cada recuerdo, cada palabra interna dejaba de pertenecerme en cuanto aparecía. Fue ahí cuando entendí que el problema ya no era salir del archivo. En medio de esa desesperación, escuché un golpe seco proveniente de la puerta. Me giré de inmediato y corrí hacia ella. Esta vez, cuando tomé la manija, sentí que cedía un poco. Empujé con todas mis fuerzas y tras varios intentos, el mecanismo finalmente se liberó con un chasquido metálico. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que pudiera pasar. No pensé en nada más. Salí casi arrastrándome, subiendo las escaleras lo más rápido que pude, dejando atrás el archivo, las luces, los pasillos y esa voz que ya no distinguía si venía de afuera o de mí mismo. Cuando llegué al nivel principal, el edificio estaba completamente vacío, tal como lo había dejado. Todo parecía normal, incluso demasiado normal. Cerré la puerta del sótano con fuerza y me alejé sin mirar atrás. No intenté recoger mis cosas ni reportar lo sucedido en ese momento. Solo quería salir de ahí. Al llegar a la calle, el aire fresco me golpeó la cara y por un instante sentí que todo había terminado. Pensé que al alejarme de ese lugar, lo que fuera que había pasado se quedaría enterrado junto con los archivos y el silencio de ese sótano. Los días siguientes fueron extraños. Dejé de trabajar ahí casi de inmediato, inventando una excusa que nadie cuestionó demasiado. Traté de retomar mi vida normal, pero algo había cambiado. Al principio fueron detalles pequeños, como escuchar mi propia voz repetir mentalmente frases que no recordaba haber pensado. Luego empezó a pasar en voz baja, casi como un reflejo involuntario. A veces, mientras hablaba con alguien, sentía que mis palabras ya estaban dichas antes de salir de mi boca. No era constante, pero sí lo suficiente para mantenerme en alerta todo el tiempo. Con el paso de las semanas, aprendí a vivir con eso, o al menos a fingir que podía. Nunca volví a ese archivo, ni quise saber qué había realmente ahí abajo. Aún así, hay momentos, sobre todo en silencio, cuando siento que algo sigue escuchando, registrando cada pensamiento, cada palabra. Ya no lo oigo moverse entre estantes, pero la sensación no se ha ido, porque aunque logré salir de ese lugar, hay algo que no se quedó ahí. Y lo peor es que no puedo dejar de preguntarme en qué momento dejó de imitarme y empezó a quedarse conmigo. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal.
Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Me llamo Adrián y quiero contar lo que me pasó hace unos meses cuando decidí alejarme de todo. No era nada raro, la neta. Solo necesitaba silencio porque el trabajo me tenía hasta la madre y sentía la cabeza saturada. Un compa me recomendó una casita en un rancho en Zacatecas, medio retirada, según perfecta para desconectarse. Desde que llegué, el lugar se sentía tranquilo, seco, con ese olor a tierra caliente que se queda pegado en la nariz. Pensé que justo eso necesitaba, algo simple donde pudiera dormir bien sin ruido de ciudad. La casita era pequeña, de adobe, con techo bajo y piso de cemento agrietado. Tenía lo básico: una cama, una mesa, una estufa vieja y un baño improvisado. Afuera había puro terreno abierto con nopales y piedras y un corral abandonado a unos metros. No había señal de celular, lo cual al principio se sintió raro, pero luego hasta lo agradecí. Me instalé ese mismo día por la tarde, acomodé mis cosas y me senté un rato afuera a ver cómo caía el sol. Todo estaba tan quieto que hasta mis propios movimientos sonaban más de lo normal. La primera noche fue pesada, pero no por algo específico. Simplemente no lograba dormir profundo. Me despertaba seguido, como si algo me incomodara, aunque no sabía qué. El silencio era tan absoluto que cualquier crujido resaltaba, como la madera o el techo enfriándose. Pensé que era normal, que mi cuerpo aún no se acostumbraba. Me volteaba de un lado a otro tratando de ignorarlo. Recuerdo haber visto la hora en mi reloj. Eran como las 2 y algo de la madrugada cuando decidí levantarme por un vaso de agua, con esa sensación rara de estar más alerta de lo normal. Fue justo esa noche cuando escuché algo distinto. No era un ruido común de la casa. Venía de abajo como un golpeteo leve, irregular, casi apagado. Me quedé quieto, tratando de identificar si era mi imaginación. Pensé en animales, tal vez algún roedor bajo el piso o algo así. Me acerqué despacio al centro del cuarto y me agaché un poco, como si eso ayudara a escuchar mejor. El sonido se detuvo de golpe. Ese silencio repentino me puso más incómodo que el ruido mismo, pero decidí no darle importancia y regresé a la cama. Al día siguiente, intenté mantenerme ocupado para no pensar en eso. Salí a caminar por los alrededores, revisé el corral y encontré herramientas viejas, oxidadas, tiradas como si alguien las hubiera abandonado de repente. Nada fuera de lo común para un lugar así. Cuando regresé a la casa, el calor ya era fuerte y adentro se sentía encerrado. Abrí la puerta y las ventanas dejando que entrara aire. Mientras acomodaba mis cosas, noté que el piso tenía zonas más oscuras, como manchas antiguas que nunca se limpiaron bien. Pero tampoco le di demasiada importancia en ese momento. Esa segunda noche, el ruido volvió, pero más claro. Ya no era un simple golpeteo. Sonaba como si algo rascara lentamente desde abajo, con pausas largas entre cada intento. Esta vez no me levanté de inmediato. Me quedé acostado, con los ojos abiertos, escuchando con atención. Sentí cómo se me tensaba el cuerpo sin darme cuenta. Cuando por fin decidí incorporarme, el sonido cesó otra vez, como si supiera que lo estaba escuchando. Me quedé sentado en la orilla de la cama varios minutos, mirando el suelo, con una sensación que no supe explicar, pero que ya no me dejó tranquilo. La tercera noche ya no intenté ignorarlo. Me desperté casi a la misma hora, cerca de las 2 de la madrugada, como si mi cuerpo ya supiera cuándo iba a empezar. El sonido ahora era más constante, como si algo se moviera con intención bajo el piso, raspando despacio, insistente. Me levanté con cuidado, sin prender la luz al inicio, y caminé descalzo sintiendo el frío del cemento. Cuando me detuve justo donde parecía escucharse más fuerte, noté una vibración leve
casi imperceptible, pero suficiente para hacerme dudar. Ahí fue cuando decidí que tenía que revisar, aunque no supiera exactamente qué esperaba encontrar. A la mañana siguiente, busqué entre las herramientas del corral y encontré una pala medio firme. El sol ya estaba fuerte cuando regresé al interior y marqué con una silla el punto donde había sentido la vibración. Empecé a golpear el piso, que no era tan grueso como parecía. Me tomó tiempo, sudé bastante, pero logré abrir una sección lo suficientemente amplia para ver tierra compacta debajo. No olía mal, pero sí tenía un olor húmedo extraño, fuera de lugar para un sitio tan seco. Dudé un rato antes de seguir, pero la curiosidad me ganó más que cualquier miedo que empezaba a sentir. Escarbé con la pala y luego con las manos cuando la tierra se volvió más suave. No pasó mucho antes de topar con algo sólido. Al principio pensé que era una piedra, pero cuando lo saqué vi que era una bolsita de tela vieja, amarrada con hilo negro. Estaba húmeda, pesada. La abrí con cuidado y adentro había cosas que no supe identificar de inmediato. Pedazos de cabello, uñas y algo que parecía tierra mezclada con ceniza. Me dio asco, claro, pero también una incomodidad más profunda, como si no debiera haber tocado nada de eso. Aún así, seguí buscando. Encontré más cosas enterradas en ese mismo punto. Pequeños objetos envueltos, algunos con símbolos marcados que no entendía. Uno de ellos era una figura de cera, del tamaño de mi mano, deformada, con una letra marcada en el pecho. Cuando la limpié un poco, sentí un golpe en el estómago al darme cuenta de que era una A. No era una marca improvisada, estaba hecha con cuidado, profunda. Me quedé viéndola más tiempo del que debí, tratando de convencerme de que era coincidencia, pero algo dentro de mí ya no lo estaba creyendo del todo. Esa tarde me sentí raro, como cansado sin razón. No había hecho tanto esfuerzo como para sentirme así. Me dolía la cabeza y tenía una presión constante en el pecho, leve pero molesta. Pensé que era por el calor o por no haber comido bien. Dejé todo lo que había sacado sobre la mesa, sin saber qué hacer con eso. Consideré tirarlo, enterrarlo otra vez o simplemente irme de ahí. Pero algo me mantenía en el lugar, una sensación difícil de explicar, como si no fuera tan sencillo irse después de haber movido lo que estaba bajo la casa. Esa noche no tuve que esperar mucho. El ruido empezó antes de lo habitual, más fuerte, más cerca. Ya no parecía venir solo de un punto, sino de varias partes debajo del suelo. Me senté en la cama, completamente despierto, sintiendo cómo el corazón me latía más rápido. Entonces escuché algo nuevo. No era solo raspar, era como un golpe seco, seguido de otro y otro más, con un ritmo irregular. Miré hacia el hueco que había abierto en el piso, y por un momento juraría que algo se movió dentro, apenas visible, como si la tierra respirara lentamente. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado viendo el hueco, esperando que algo saliera o que todo se detuviera, pero ninguna de las dos cosas pasó. El movimiento bajo la tierra continuó por horas, a ratos más intenso, a ratos casi imperceptible. Cuando amaneció, sentí el cuerpo pesado, como si no hubiera descansado en días. Fui al baño y al verme en el espejo, noté algo raro en mi cara. Tenía ojeras profundas y la piel más pálida de lo normal. Me acerqué más y juraría que mis pupilas se veían ligeramente dilatadas, incluso con la luz entrando directo. Ese día intenté salir del rancho. No lo pensé demasiado. Solo agarré mis cosas y caminé hacia donde había dejado mi coche. Pero mientras avanzaba, sentía una especie de mareo, como si me faltara equilibrio. No era miedo exactamente, era más como una desorientación constante. Llegué al coche, abrí la puerta, pero me quedé quieto un rato sin subirme. Había algo dentro de mí que no encajaba con la idea de irme, como si una parte de mí estuviera empujando en sentido contrario. Cerré la puerta sin entender bien por qué
y regresé a la casa molesto conmigo mismo. Cuando entré, el aire se sentía más pesado. El olor a tierra húmeda era más fuerte, casi sofocante. El hueco que había abierto parecía más grande, aunque no lo había tocado desde la noche anterior. Me acerqué despacio y me agaché para mirar dentro. La tierra estaba removida, como si algo hubiera estado saliendo y regresando. Entonces vi algo que no estaba antes, otro objeto parcialmente expuesto. Lo saqué con cuidado. Era una especie de frasco pequeño, sellado, con un líquido oscuro adentro. Lo moví un poco y noté que dentro había algo flotando, algo que parecía orgánico. A partir de ese momento, los cambios en mi cuerpo se volvieron más evidentes. Empecé a sentir hormigueo constante en las manos y en la cara, como si la piel estuviera adormecida. También tenía momentos en los que perdía la noción del tiempo. Podía estar sentado unos minutos y de pronto ya era de noche sin recordar qué había hecho. Lo peor era la sensación en el pecho, que se transformó en algo más profundo, como una presión interna que a veces latía, sincronizada con esos golpes que seguían viniendo desde abajo. Era como si mi cuerpo empezara a responder a algo externo. Revisé nuevamente todo lo que había sacado de la tierra. Lo acomodé sobre la mesa, tratando de encontrar algún sentido. Fue entonces cuando noté un patrón. Varias de las figuras y objetos tenían marcas distintas, iniciales diferentes, algunas apenas visibles. No eran solo uno o dos, eran muchos, y todos parecían corresponder a personas distintas. Me di cuenta de algo que me heló por completo. Eso no había sido hecho para una sola persona. Era repetitivo, sistemático, como si alguien hubiera pasado por lo mismo antes que yo, siguiendo exactamente el mismo proceso. Esa noche, cerca de la medianoche, el ruido cambió otra vez. Ya no venía solo de abajo. Empezó a escucharse dentro de las paredes, en el techo, incluso debajo de la cama. Me tiré al suelo, desesperado, tratando de encontrar el origen, pero era imposible. Entonces sentí algo directo en el pecho, un golpe interno que me dejó sin aire por unos segundos. Caí de espaldas y me quedé inmóvil. En ese momento entendí algo sin que nadie me lo dijera. Al haber desenterrado todo, no había liberado nada. Había activado algo, y ese algo ahora estaba pasando a mí. Después de esa noche, todo se volvió más claro y más difícil al mismo tiempo. Ya no tenía dudas de que algo estaba pasando dentro de mí, no solo alrededor. Me despertaba con dolores en el cuerpo, especialmente en el pecho y en los brazos, como si hubiera hecho esfuerzo físico sin recordar nada. La piel me ardía en ciertas zonas, y al revisarme encontré pequeñas marcas, líneas finas que no estaban antes. No parecían heridas normales, eran como trazos, apenas visibles, pero con forma intencional. Traté de ignorarlo, pero cada vez era más difícil fingir que todo tenía una explicación lógica. Decidí enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Regresé al hueco con la pala y comencé a cavar más profundo, esta vez sin detenerme. La tierra se volvía más húmeda conforme avanzaba, algo completamente fuera de lugar en ese terreno seco. Después de un rato, encontré una capa distinta, más compacta, como si alguien la hubiera sellado. Me tomó esfuerzo romperla, pero cuando lo hice, el olor que salió fue insoportable, denso, viejo. No era el olor de un animal muerto reciente, era algo más antiguo, más encerrado. Aún así, seguí, porque ya no podía quedarme a medias. Lo que encontré abajo no era un cuerpo completo, pero sí restos suficientes para entender. Huesos acomodados de forma extraña, mezclados con más objetos como los que ya había sacado. Había figuras, frascos, telas, todo organizado como si siguiera un orden específico. No era un entierro común, era algo repetido muchas veces. Entre los restos encontré algo que me dejó frío, una placa metálica oxidada con un nombre apenas legible.
No era el mío, pero junto a ella había otra figura de cera, también marcada con una inicial distinta. Eso confirmó lo que ya sospechaba. El proceso no se podía detener. Lo entendí porque mi cuerpo ya estaba respondiendo como si fuera parte de ese lugar. Esa noche, sin darme cuenta en qué momento, me encontré otra vez frente al hueco, de rodillas, con las manos llenas de tierra. No recordaba haber empezado a cavar. Sentía el pecho latiendo con fuerza, pero no al ritmo de mi corazón, sino de esos golpes que venían de abajo. En ese momento, supe que no se trataba de algo que yo pudiera simplemente abandonar. No era una presencia externa persiguiéndome. Era algo que ahora estaba alojado en mí. A la mañana siguiente, reuní todo lo que había sacado. Las figuras, los frascos, las bolsas, todo. Sin pensarlo demasiado, volví a colocar cada cosa en el lugar donde la había encontrado. Cubrí los restos, acomodé la tierra lo mejor que pude y finalmente cerré el piso con lo que quedaba de cemento y madera. No lo hice por respeto ni por miedo exactamente. Lo hice porque entendí que el ciclo dependía de eso, de mantenerlo contenido. El ruido se detuvo por completo en cuanto terminé. El silencio regresó, pero ya no se sentía igual que antes. Me fui ese mismo día, sin mirar atrás. Logré manejar sin ese bloqueo extraño que había sentido antes, pero algo no estaba bien. Con el paso de los días, los síntomas no desaparecieron del todo. A veces siento ese mismo golpeteo, pero ahora no viene de ningún lugar físico. Viene desde dentro, profundo, constante, como un recordatorio. He aprendido a ignorarlo, a seguir con mi vida lo más normal posible. Pero hay momentos, sobre todo en la noche, cuando el silencio es total, en los que ese ritmo regresa y sé perfectamente que no se quedó en ese rancho. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.